El lamento de la Banshee, un grito en la noche. El misterio de la casa McCarthy. La pequeña aldea de Ballymore, en Irlanda, era conocida por sus paisajes verdes, su gente amable y sus antiguas leyendas. Pero ninguna historia era tan aterradora como la que rodeaba a la casa McCarthy, una mansión en ruinas situada en las afueras del pueblo, en lo profundo del bosque de Tale Moor. Los lugareños evitaban pasar cerca de la casa, especialmente de noche, pues decían que estaba habitada por una Banshee, un espíritu femenino que anunciaba la muerte con su lamento. El origen de esta leyenda se remontaba a varias generaciones atrás, cuando la familia McCarthy vivía en la mansión. La familia era próspera, hasta que una serie de tragedias comenzó a golpearla. Primero, el patriarca, Sean McCarthy, murió en circunstancias misteriosas. Poco después, su esposa, Aisling, cayó gravemente enferma y falleció, dejando a sus 3 hijos huérfanos. Se decía que, en las noches anteriores a estas muertes, los aldeanos habían escuchado un grito desgarrador proveniente de la mansión. Con el tiempo, los hijos de los McCarthy abandonaron la casa y la mansión quedó vacía, pero los gritos no cesaron. Generación tras generación, los habitantes de Ballymore contaban historias sobre el lamento de la Banshee que todavía resonaba en las noches más oscuras. Aunque la mayoría de los aldeanos creían en estas historias, algunos, como el joven periodista Aden O'Sullivan, eran escépticos y veían en ellas solo supersticiones de pueblo. El retorno de Aden. Aden O'Sullivan había crecido en Ballymore, pero había dejado el pueblo para buscar una carrera en Dublín. Sin embargo, su vida en la ciudad no había sido fácil y, tras un fracaso personal y profesional, decidió regresar a Ballymore en busca de inspiración para su escritura. Al enterarse de las viejas historias sobre la Banshee, Aden vio una oportunidad para escribir un artículo que podría revitalizar su carrera. Con su equipo de grabación y su fiel cámara, Aden se adentró en el bosque de Tale Moor para investigar la casa McCarthy. Decidido a desentrañar la verdad detrás de la leyenda, planeó pasar una noche en la mansión. Los aldeanos intentaron disuadirlo, recordándole las historias de aquellos que habían oído el lamento de la Banshee y nunca habían vuelto, pero Aden, confiado en su escepticismo, los ignoró. Llegó la noche y Aden se instaló en una de las habitaciones del piso superior de la mansión. El aire estaba cargado de humedad y un extraño silencio se cernía sobre el lugar. Mientras preparaba su equipo, Aden no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Intentando tranquilizarse, se recordó que todo esto no era más que una superstición sin fundamento. El primer encuentro. Pasada la medianoche, Aden comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del bosque que rodeaba la mansión. A lo lejos, el viento soplaba entre los árboles, creando un susurro inquietante. De repente, el susurro se transformó en un grito agudo, un lamento desgarrador que parecía atravesar su alma. Aden se levantó de un salto, su corazón latiendo con fuerza. Armado con su linterna y su cámara, Aden salió de la habitación y comenzó a explorar la casa. Los antiguos pasillos estaban llenos de sombras y cada paso que daba resonaba como un eco en la vacía mansión. Llegó hasta la escalera principal y, al mirar hacia abajo, vio una figura femenina, etérea y pálida, con largos cabellos oscuros y vestida con un ropaje blanco. Sus ojos, llenos de tristeza, lo miraban fijamente. El periodista, a pesar de su miedo, encendió la cámara y comenzó a filmar. La figura desapareció ante sus ojos, pero el lamento continuaba resonando por toda la casa. Decidido a descubrir la verdad, Aden siguió el sonido, que lo llevó hasta el sótano. Allí, encontró un antiguo diario, cubierto de polvo y telarañas. Pertenecía a Aisling McCarthy. El diario de Aisling. Aden abrió el diario con manos temblorosas y comenzó a leer. Las páginas revelaban la historia de la familia McCarthy y las tragedias que la habían azotado. Aisling describía cómo su esposo había cambiado repentinamente, volviéndose frío y distante, hasta que una noche desapareció en el bosque y fue encontrado muerto al día siguiente. El diario también hablaba de un antiguo pacto familiar, una maldición que había sido lanzada sobre la familia McCarthy por una mujer que había sido traicionada por uno de sus ancestros. Esta mujer, una Banshee, había jurado vengarse y su espíritu había sido condenado a vagar por la tierra, anunciando la muerte de cada miembro de la familia con su lamento. A medida que leía, Aden comenzó a comprender que la Banshee no era solo una leyenda, sino una realidad espantosa que había perseguido a los McCarthy durante generaciones.
El lamento que escuchaba no era solo un grito de advertencia, sino un eco de la tristeza y la desesperación de la Banshee. La confrontación final. Determinación renovada, Aden decidió confrontar al espíritu y poner fin a la maldición. Subió de nuevo al piso superior y llamó a la Banshee, pidiéndole que se manifestara. El lamento se intensificó y la figura femenina apareció una vez más, sus ojos llenos de dolor. Aden habló con ella, tratando de comprender su sufrimiento y su ira. La Banshee, con voz entrecortada, le reveló su historia. Había sido traicionada por un antepasado de los McCarthy, quien le había prometido amor eterno, pero la había abandonado para casarse con otra. En su desesperación, ella se había quitado la vida y su espíritu había sido condenado a vagar, anunciando la muerte de los descendientes de su traidor. Aden, conmovido por su historia, le prometió que haría todo lo posible para poner fin a su sufrimiento. Realizó un ritual de liberación que había encontrado en el diario de Aisling, pidiendo perdón en nombre de la familia McCarthy y ofreciendo paz al alma atormentada de la Banshee. Con lágrimas en los ojos, la Banshee aceptó la disculpa y su figura comenzó a desvanecerse. El lamento se transformó en un susurro suave y el aire en la mansión se volvió más ligero. Aden supo que había logrado lo que se proponía, había liberado al espíritu de la Banshee y puesto fin a la maldición. El regreso a Valley Moor. Al amanecer, Aden salió de la mansión y regresó al pueblo. Los aldeanos, sorprendidos al verlo ileso, escucharon atentamente su relato. Aden les mostró las grabaciones y el diario de Aisling, convenciendo a los más escépticos de que la historia de la Banshee era real. La mansión McCarthy, antes temida, se convirtió en un símbolo de redención y paz. Aden escribió un extenso artículo sobre su experiencia, que fue publicado en varios periódicos y revistas, revitalizando su carrera y dándole un nuevo propósito. Decidió quedarse en Valley Moor, donde continuó investigando y escribiendo sobre las leyendas locales, siempre buscando la verdad detrás de los mitos. Y así, la historia de la Banshee de Valley Moor, que una vez fue un símbolo de terror y muerte, se convirtió en una leyenda de redención y perdón, recordada por generaciones como un ejemplo del poder de la comprensión y el valor de enfrentar lo desconocido. Soy Lord Red de Ecos del Ayer, agradeciéndoles por acompañarnos en esta espeluznante travesía. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias de misterio y terror. Hasta la próxima, queridos amigos, donde seguiremos explorando los enigmas que acechan en la oscuridad.